estaba limpia, no debía nada, estaba andando con paz, con gozo en mi corazón. Y el pastor hizo la oración. Llegar a este punto, escuche, me dio tristeza llegar a este punto, porque un ciudadano del reino que tenga la presencia de Dios y la sangre de Jesucristo no debe mentir. Pero se tiene que llegar a este punto para que el Señor actúe y saque la verdad a la luz. ¡Wow! En ese momento, mi corazón se puso pequeñito. Pero vino la oración del pastor y vino la justicia divina, donde esa justicia obró con justicia. Y hay gente que se atreve a proclamar la justicia de Dios y andan con cables pelados. Por eso muchas personas debemos pedir misericordia. Porque cuando tú pides misericordia, la misericordia alcanza a cualquiera. Pero cuando tú pides justicia, cuando aquí vinieron y hablaron de que había un muchacho que estaba preso, que era injusto, y dijo en la oración, pido justicia de Dios. Digo, un momentico. Aprendamos a pedirle a Dios. Porque usted no sabe, usted es su familiar y usted le ama, pero usted no sabe si de verdad él fue culpable o no fue culpable. Tú le crees porque es tu familiar y tú lo amas. Pero lo único que conoce de estas cosas se llama el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Dijo, no lo sabía, pastora. Yo le dije, pida misericordia. Porque si tú pides justicia y por algo que tú hayas abierto tu boca injustamente, a ti te cae también la justicia de Dios. Dígame amén. Amén. Entonces, la justicia es una de las claves también de la cultura del reino, donde la debemos buscar en todas las áreas de nuestra vida, no solamente los que nos convenga o de pronto las que queremos la del Señor. Cuando tú creíste en Cristo, tú sabías que tú ibas a ser parte de este reino, de esta ciudadanía del reino. Y como persona de este reino, debes tener la autoridad, el dominio, debes tener la potestad también para dejarse en tener un encuentro con Dios y hacer las cosas que tu Señor hace en este reino. Ahora, también viene la fe. La fe de este reino es la base de nuestra vida cotidiana, donde cada día alimentamos a través de la oración y la búsqueda de la palabra. Está fortaleciendo nuestra vida y está viviendo conforme a como nos asigna el libro de este reino, que es una palabra pequeña, la Biblia. La Biblia ya se la tenemos en nuestro cuarto. De pronto se le ha hecho un altar y ha abierto el Salmo 91. Le felicito, mas no comparto. Pero la Biblia no se debe tener ni guardada ni en un altar. La Biblia se debe tener en mi corazón y en mi mente. Amén. Para que cuando venga
entra, nosotros entramos al reino de Dios, lo primero es entrar en nuestro corazón. Y la actitud, aprender que todo lo que y todo lo que para mí es el reino, que nada tengo merece gracia y por porque yo soy porque al reino y al reino hizo darme porque usted se porque usted vaya o porque usted fuerza o porque usted de salud, no, no, porque el Señor le nació bendecido. Algo viene de la cultura del reino importante de la comunión los unos con los otros, el servir a como Jesús lo. ¿Qué dijo Jesús? Cuando los pies de la Jesús. ¿Ah? Escucha por aquí. El que quiere ser el primero tiene que ser el último. Que dice alabarnos que él ha venido a hacer para que los actitud del rey. Nos enseña esto de donde saca cosas que no son del rey. ¿Dónde está su lenguaje? Porque usted habla lenguaje que no es del reino. Porque tiene emociones que no son del reino. Porque tiene actitudes que no son del reino. Si tú eres un ciudadano del reino, tú tienes una bendición especial, tú eres heredero del reino. Eso sí nos gustó. ¿Cuántos somos herederos del reino? ¡Wow! Pero la herencia no solamente es de dinero, de bendiciones, la herencia de actitud, de vivir una vida consagrada como el Hijo o el Rey de Reyes nos lo ha enseñado en su reino. Ahora, estos beneficios de vivir en la cultura del reino nos llevan a ser ciudadanos que experimentan la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y hay veces decimos que hemos creído en el Señor del reino, pero no le conocemos. No sabemos ni quién es Jesús. No somos capaces ni de adorar a Jesús. No somos capaces ni de humillarnos a Jesús. No somos capaces ni de levantar una mano a Jesús. Pero decimos que conocemos a Jesús, que adoramos a Jesús para beneficio de lo que Jesús hace para mí. ¡Wow! Cuando yo conozco el reino y sé quién es mi Señor, las cosas de mi Señor hago. La justicia hago, la paz hago, el gozo lo tengo. ¿Saben por qué? Porque la cultura del reino es un llamado a vivir una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Y si tú quieres una vida transformada por el poder del Espíritu Santo, dice el Señor que cosas mayores que Él harás. Por eso es buscar primero el reino de Dios y su justicia.
justicia. ¿Y cuál es tu justicia? Que permanezcamos unidos, todos, con un mismo sentido, en una misma búsqueda. Y que cuando estamos en unidad de casa, lo demás vendrá. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero cuando un reino, o usted es ciudadano de este reino, usted está dividido, dice que este reino no puede prosperar. O sea, usted no pretende ser bendecido si usted está dividido con su esposo, con su familia y con el que está a su lado. Son reglas del reino. Ahora, si una casa está dividida, no puede permanecer. ¿Aló? ¿Qué dice? Dice que no puede ser bendecida, no puede permanecer, porque Satanás se levanta contra sí mismo, no se levanta. Entonces, ¿quién es el Señor de nuestro reino? La pregunta, ¿quién es el Señor de nuestro reino? ¿Ah? Si es Dios, las cosas de Dios así. La cultura del reino, hacerla. El conocemos a Jesús hace que todas las cosas se hagan en Él. El obedecer a Jesús y el vivir en Jesús hace que yo sea una persona en entrega total, esforzada, porque no es fácil. Escúchame, mi hermano, no es fácil tolerar a alguien. No es fácil. Dígame, si con el que duerme, el que está a su lado, hay veces se le hace difícil a usted. Ahora que usted se vaya a aguantar a otro. Que de verdad me quito hay veces el sombrero con personas que conocen una, dos, tres, cuatro parejas. Sangre de Cristo. Si hay veces uno tiene uno y le cuesta. ¿Ah? ¿Aló? Pero somos gente del reino, dígame amén. Y la gente del reino se entrega a su rey. La gente del reino conoce a su rey. La gente del reino se esfuerza en el reino. Y la gente del reino procura conocer cada día a su rey. Amén. Escúcheme. Debemos dominar los malos deseos y conocer a Jesús. Debemos conocer a Jesús y esto significa conocer al Padre. Y el conocer al Padre conoce la parte del reino. Y el conocer la parte del reino deja que el Espíritu Santo gobierne tu vida y tu casa, tu familia y todos tus negocios. No es a tu manera, mi hermano. No es a la manera de nosotros. Es a la manera de Jesús. Es a la manera de que Dios nos llama a tener una presencia del reino, no ubicados de pronto en cosas pasajeras, temporales, sino cosas eternas. Escúchame, mi hermano. Ya todos los que hablan en Hebreo 11 ya tienen su historia. Ahora falta su historia. Su historia para que en su historia como hijo del reino empiece a funcionar en el reino. Pero muchas veces decimos que somos hijos del reino y tenemos nuestro corazón con el espíritu de Caín matando a nuestro hermano. Muchas veces decimos que somos hijos del reino y tenemos nuestro corazón como el espíritu de Jacob, usurpando y robando al hermano, robándole la actitud, robándole el testimonio y la integridad. Muchas veces decimos que
para ti. Entonces, debemos saber y analizar que si somos hijos del reino, ciudadanos del reino, y este reino está en nuestra vida, el reino saldrá victorioso. El reino nos dará la bendición. El reino nos dará las añadiduras. El reino nos enseñará a amar. El reino nos enseñará a perdonar. El reino nos enseñará a abrazar. Yo no abrazo, pues es necesario, porque si eres ciudadano del reino, debes saber abrazar. Si eres ciudadano del reino, debes dar una mano para poder levantar al que está caído. Porque el ciudadano del reino tiene justicia, amor y paz. Ahora, si somos ciudadanos del reino, el Señor Jesucristo es nuestro rey. Y las cosas del rey, yo hablo del reino. ¿Aló? Por eso, a Jesús le importaban las opiniones de multitudes. Y me acuerdo de una vez que les mandé, me parece que hace 2 semanas, donde dice, ¿quién es Jesús para ti? El grupo bíblico. ¿Quién es Jesús para ti? El que te hace mirar no solamente, el que te sana, el que te saca del problema, el que tú hay veces vienes y le conoces como si él fuera un odontólogo o fuera un bombero, el que te arregla las situaciones cuando tu rancho está ardiendo. No, escúchame muy bien, mi hermano, ve que sí, que ya va a terminar, ve que sí, que si no me arresta. Escúchame, Jesús se respeta, porque Él es el Señor del reino. Aunque Él te esté sirviendo a ti, tú debes saber que tú eres un servidor también del reino. Y como servidor del reino, debes comportarse como un servidor del reino. La autoridad que te ha sido delegada es porque al Señor del reino se le ha dado la buena voluntad que se le implante a tu vida. No nos gusta esas clases de reino. No nos gusta. ¿Sabe por qué? Porque estamos mal con el reino. Porque tenemos carnes pegadas con el reino. Porque mi actitud no es un hombre y una mujer del reino. Porque el perdonar para mí, ay Señor. Queremos avanzar en el reino. Tenemos que arrepentirnos a lo que es el Señor. Queremos que la voluntad de Dios esté en nuestra vida y todo lo que venga a mi vida sea de añadidura. Tengo que funcionar en el reino, como Él lo dice en el libro de la Biblia. Jamás y nunca un ciudadano de un reino o de un lugar puede hacer lo de otro rey. Si tu rey es Jesucristo, las cosas del Señor hace. Si tu rey es Jesucristo, quiero decirle, el otro rey se llama Satanás. Y el Señor lo dijo. Y es importante que le gustaba. ¿Qué dicen las multitudes? La iglesia, ¿qué dicen las multitudes? ¿Quién soy yo? Señor, las multitudes dicen que tú sabes que no hacen milagros. Ahora, Jesús llega y le dice a los discípulos, ahora, ¿quién dice usted que soy yo? Porque una cosa es lo que ella diga, lo que usted diga. Pero ahora, ¿qué dices tú de Jesús? Y dice Simón Pedro, ¿qué dijo Simón Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Amén.
dice que no agrada solamente al Señor del reino, sino que agrada también al Padre. Agradan al Padre, porque ¿sabe qué? Es la opinión del corazón sensible. Y Cristo siempre va a estar para usted. La pregunta es, ¿tú vas a estar siempre para Cristo? ¿O lo estás haciendo como un dentista, como un bombero? Solamente cuando me duele la muela es que lo busca. Solamente es cuando está haciendo el rancho es que lo busca. Solamente cuando está en dificultad es que lo busca. Déjeme decirle, mi hermano, y discúlpeme, vale, un poquito, por favor. Si tú sigues así, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Escúchame. ¿Sabe por qué? Porque él dice y lo compara en Marcos 3:13. Dice que les aseguro que quien no confía en Dios como lo hace un niño no puede ser parte del reino de los cielos. Yo tengo que ser como un niño para poder entrar al reino de los cielos. No como esa mamá que cuando el niño pelea con el otro niño, ay, pégale, ay, bótalo, ay, hágale. Y si lo veo jugando con él, ya sabe lo gasto. Eso es un actitud del reino. ¿Sabe? Porque el niño perdona. El que mete el odio es la persona adulta. Pero cuando somos hijos del reino, las cosas del reino están en el Amén. Y el reino empieza a funcionar, empieza a ser bendecido, empieza a ser multiplicado en todas las áreas, empiezas a fluir en las añadiduras, porque la bendición de Dios no añade tristeza. Amén. Porque la bendición de Dios no se ve de un día para otro. La bendición de Dios permanece para siempre. Así que si tú dices que eres un bendecido y tu bendición te dura hasta el jueves, eso no es bendición. Las bendiciones de Dios permanecen y hasta el día de hoy, mire, iglesia, hasta el día de hoy, los únicos que han permanecido son los hijos del reino. La pregunta es, ¿tú eres hijo del reino? Si tú eres hijo del reino, tú vas a permanecer en el reino. Y tu nombre no será borrado. Serás como los que están en Hebreos 11, donde habla que por la fe, estos hombres que tuvieron dificultades, problemas, situaciones, enfermedades, destrucción, no murieron, porque confiaron en su Señor, en el Señor del reino, y fueron colocados con una corona de bendición. Y entonces, cuando Maranatha, Cristo venga, nos iremos para su reino, porque nuestra ciudadanía es el reino de los cielos. Colóquete de pie, iglesia. Colóquete de pie. Te llevo a que conozcas a Jesús. Te llevo a que tú te metas en el reino de Dios. A que tú estés en el reino, del campo del reino. A que